Hola, apreciado público que van a ver este video en diferentes lugares. Acá me presento, soy Luis Alberto González Ceballos desde el Perú. Un fuerte abrazo a todos los cristianos sinceros que van a ver este video. Yahvé les bendiga. Y usted al ver la foto ya se habrá dado cuenta de qué se trata este tema. Este es un tema bastante fuerte, enérgico, que hoy a mi estilo yo quiero compartirlo. ¿Por qué? Porque yo no sé si ponerle a este título de este video Los Impresentables, porque existen algunos personajes pues innombrables, ¿verdad? Bufonescos, sarcásticos, circenses, que se atreven a excusarse bajo el manto de la religión o de la política también para vertir un conjunto de barbaridades que realmente que es tiempo de comenzar pues a silenciar a estos bufones, sí, a estos bufones. Y para darle un cuerpo serio a esta exposición, permítame compartir un texto muy potente de la palabra de Dios en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 5, la Biblia dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces en la Biblia, en la palabra de Dios, acá está la Biblia. Con esta Biblia conocí a Jesucristo, a Dios, y conocí la ley del Padre Celestial Yahvé, los 10 mandamientos, el Shabbat. Así que en esta Biblia maravillosa, yo uso la Reina Valera de 1960, hay otras versiones. Yo acabo de comenzar esta disertación, este título o esta exposición polémica con un texto muy potente que dice derribando argumentos. Hay que aprender a derribar argumentos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso se encuentra acá en el libro de 2 de Corintios. Miren acá, se lo voy a volver a leer. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos. O sea, un buen cristiano tienes que aprender a derribar argumentos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a Jesús. ¿Por qué yo comienzo con este texto? Porque existe un personaje llamado Luis Toro, que bajo la tribuna que le da la Iglesia Católica, este personaje con su estilo bufonesco, circense, payasesco y también diría insolente, ignorante y también evidentemente empapado de falacias, de argucias, de sofismas, en otras palabras, de mentiras. Este personaje que transpira repudio hacia los judíos. ¿A mí qué me importan los judíos? ¿A mí qué me importan los judíos? Y hacia los adventistas. Que los adventistas del 7º día utilizan para engañar al católico. Con su estilo muy ofensivo, ataca la ley, el Shabbat, ataca la vigencia perpetua de los 10 mandamientos. En realidad, yo estoy preparado para poder compartir este tema de forma muy particular con todos los cristianos sinceros de diferente denominación, de forma particular al pueblo católico. Yo también tengo familia católica y a mí me indigna
que la institución católica, que es una institución empapada de doctrina falsa y de oradores farsantes y mentirosos, utilicen sus estilos burlescos, impositivos y canallescos para poder engatusar y entrampar a la sociedad católica con sus mentiras. Entonces, yo ahora voy a utilizar diferentes argumentos y también yo les voy a presentar, por ejemplo, esta es la Biblia que utilizan los curas, esta es la Biblia de Jerusalén. Así que te pediría, cura Toro, que te sientes y que escuches, y que todo buen sincero católico escuche lo que yo voy a hablar con la propia Biblia de los curas acerca del Shabbat, el día santo, bendito y de reposo que Yahvé instituyó desde la creación para toda la humanidad, no solo para los judíos. Hay que ser bien ignorante, Toro, Luis Toro, que ese es tu nombre, hay que ser bien ignorante para decir semejantes barbaridades. Una por una voy a ir colgando y compartiendo tus mentiras para ir deshaciéndolas en el nombre de Dios, porque en la Biblia, repito, da un texto muy potente que dice: derribando argumentos y toda altivez. Voy a derribar todos tus argumentos y tus altiveces, Luis Toro, que utilizas para engañar. Y de esa forma, mi familia católica y mucho pueblo católico pueda ver este video, abrir los ojos y descubrir la verdad, y la verdad los haga salir de la Iglesia Católica, donde hay muchas mentiras y farsantes. Entonces, hoy quiero compartir algunos textos con la propia Biblia de los curas. He comenzado con la Reina Valera, la Biblia de mi madre. Ahora quiero usar la Biblia de los curas. Todos los días yo leo la Biblia de mi madre, la Reina Valera y la Biblia de los curas, para poder hacer comparaciones y para poder descubrir las diferencias. Y por supuesto que hay tremendas diferencias en las versiones, pero hoy quiero citar algunas y de forma muy directa. A ver, en la Biblia hay un texto aclarador acerca del sábado, que es el Shabbat, el día del cuarto mandamiento. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos, el capítulo 4, el versículo 9, en la Biblia de los curas. Anota cura Toro y público católico y de diferentes denominaciones, escuchen lo que dice en la Biblia de los curas, la Biblia de Jerusalén. Dice así, el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 9: por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. A ver, yo no sé si me han escuchado bien. A ver, yo te he visto, cura Toro, cuando tú polemizas ahí. ¿Y por qué no me invitas a debatir? A ver, o si estuvieras cerca, yo vivo en el Perú, yo sé que tú eres venezolano, si hubiera un lugar neutral, ¿por qué no debatimos? Para poder deshacer delante del público todas tus argucias y tus mentiras. Yo he visto que en uno de los videos, justo con un humilde debatiente contigo, parece que tú escoges a los que se paran frente a ti para debatir, y él quería leer un poco más el libro de Hebreos contigo, pero tú eres muy, muy astuto, no querías que se lean estos textos, pero ahora yo lo estoy leyendo con la propia Biblia de los curas, la Biblia católica, la más importante que utilizan los curas, la de Jerusalén, la del 1976, esa es la edición. Miren lo que dice acá, en Hebreos 4:9, por tanto es claro, repito, por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Ahora, no hay más ciego que el que no quiere ver. Acá tu propia Biblia no dice que queda
que queda un descanso dominical, dice que queda un descanso sabático. Y por favor, busquen en el diccionario qué significa la palabra sabático. La palabra sabático viene del término Shabbat, y en hebreo el cuarto mandamiento dice Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, acuérdate del día Shabbat para hacerlo santo. Y tú, cura Luis Toro, que transmites odio y repudio hacia los judíos y hacia los adventistas, yo te estoy respondiendo con tu propia Biblia, para que dejes de engañar y de meterte contra el único día que Dios bendijo, santificó y reposó, el séptimo día de Shabbat. Eso está desde la creación. Así que, una vez más, anoten, público, cuando yo expreso bastante indignación con la Iglesia Católica, me refiero indignación con el clero y el sistema papal católico y sus dogmas y sus enseñanzas que son antibíblicas. Mi rechazo es con el sistema católico, la institución católica, el clero católico, los papas, los cardenales, los obispos, ese sistema del mal. Sí, ese es un sistema del mal. Pero el pueblo católico que ni leen la Biblia, y bueno, no quiero ofenderlos, pero ni leen la Biblia, van a su iglesia católica, el cura les dice cualquier cosa y la gente dice amén. Claro, la iglesia católica, cuando ha tenido el poder, mandaba a la hoguera al que te encontraban con una Biblia. ¿Y por qué? Porque la Biblia desenmascara las tonterías que dice la iglesia católica, que se opone a lo que enseña la Biblia. Entonces, sin embargo, por la fuerza de la libertad que surgió en el contexto del devenir de la historia, la Iglesia Católica, muy a su pesar, se ha visto obligada a traducir sus propias Biblias, y por más que sus Biblias están llenas de mentiras, de cambios, sin embargo, hay verdades que también aparecen en sus propias Biblias que no las pueden esconder, y dentro de su propia Biblia, yo no sé ahora ¿qué van a responder? En su propia Biblia dice, en la Biblia de los curas, la Biblia de Jerusalén, acá está, anota, mírala, ahí está, la Biblia de Jerusalén, ¿ok? Y en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9, una vez más, por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Eso es lo que dice acá. Y si usted busca en el diccionario, vamos a analizar este texto. Cuando dice es claro, significa de que no hay dudas. Correcto, no hay más ciego que el que no quiere ver. Es claro que queda un descanso sabático. La palabra sabático se refiere al Shabbat, no se refiere al domingo. Así que ahora estoy usando la Biblia de los curas. En otro momento vamos a ir, porque este tema es amplísimo, las tonterías que aparecen en el catecismo católico. Bueno, discúlpeme, en realidad no me disculpe, yo no puedo pedir disculpas. Prefiero ofenderlos con la verdad que engañarlos con la mentira. Así que mi intención, si es que alguien se siente ofendido, esa no es mi intención. Mi intención es desenmascarar la mentira, para que la gente sincera, católica y evangélica, porque muchos de los evangélicos y de los protestantes también están guardando el domingo, están haciéndole caso a la Iglesia Católica. Prácticamente la Iglesia Católica se ha vuelto la madre de todas las iglesias protestantes, de la gran mayoría, no de todas, porque los adventistas y los judíos siguen guardando el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana. Ahora, quiero compartir otros textos de la Biblia católica. Así que estoy usando mi libertad de opinión, al menos acá en el Perú. En estos tiempos existe la libertad de opinión y no hay delito de opinión.
No es como en los años cuando la Iglesia Católica tenía el poder en el Perú y en diferentes constituciones prohibían el culto de otra denominación o diferentes religiones. La Iglesia Católica acá en el Perú, cuando ha tenido injerencia en el poder, ha sido intolerante, tiránica, abusiva, cruel. Y no me digan que estoy exagerando. Acá en Lima, yo soy limeño, acá en Lima funcionaba una inquisición. Acá en el Perú se ha quemado viva gente por la Iglesia Católica, que los mandaban a la hoguera. Así que a mí nadie me diga de que estoy exagerando. ¿Puede haber algo más horroroso que quemar viva gente? ¿Y eso quién lo hizo? La Iglesia Católica, en comandita, en unión con los poderes corruptos de su tiempo. Por eso es que a mí me indigna esa Iglesia Católica Apostólica Romana por sus crímenes que han realizado. Ahora, estoy tocando hoy una apertura que titulo Derribando argumentos falaces, mentirosos, que se oponen contra las verdades de la Biblia. Y estoy usando la propia Biblia de los curas, la Biblia católica, la de Jerusalén. Y ahora quiero leer otro texto que se encuentra en Mateo. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Acá dice, en la Biblia de los curas, Mateo 7, 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Y en la Reina Valera lo dice casi idéntico, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no basta con llamarse religioso, con persinarse, con colgar cruces, o pertenecer a cualquier denominación, sea la que sea. Jesucristo dijo, no todo el que lo llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre celestial, Yahvé, que está en los cielos. ¿Y qué cosa fue lo que enseñó nuestro Padre en la Biblia, lo que escribió con su propia mano? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los escribió el Padre con su propia mano, con su propio poder. Y de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es el que la Iglesia Católica lo ataca de una forma despiadada, y usa a personajes bufonescos y burlescos, circenses, con su estilo altanero y ofensivo, como el cura Luis Toro, que él, al igual que la Iglesia Católica, transmiten un odio y repudio contra los judíos y contra los adventistas. ¿Por qué? Porque los judíos y los adventistas guardamos los 10 mandamientos del Padre Yahvé, y de forma especial guardamos el Shabbat. Así que, pero te acabo de leer el Nuevo Testamento, donde Jesucristo mismo dijo que no es suficiente llamarse cristiano, llamarlo a Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. El que hace significa el que obedece, el que cumple. Porque al final del camino, todos los que vean este video, al final del camino, vamos a rendir cuentas al Creador, al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No vamos a rendir cuentas ni a curas ni a pastores, ni a la Virgen, ni a los papas, ni a los obispos, ni a los cardenales, ni a los pastores, a nadie, ni a las iglesias, ni a las denominaciones. No vamos a rendir cuentas a nada de eso, solo a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a rendir cuentas a Dios? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo no he dado un golpe de genio diciendo esto, es totalmente lo correcto. En hebreo se dice, Dabar Eloheinu Yakon Leolam, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Dabar Eloheinu Yacón Leolán. Y hay otro texto en la Biblia, una parte de los 10 mandamientos dice: Kol hamizvah asher anoji metzabeja hayom tishmerum la'asot. Todo el mandamiento que yo te ordeno guardaréis de cumplir. Así que, bueno, estamos ahora con refutando las mentiras del cura Luis Toro, con la Biblia, de los propios curas. Así que felizmente de que no pueden encender hogueras ahora, no pueden encender hogueras porque el tiempo, la Inquisición, se cerró, al menos temporalmente. Espero de que no las vuelvan a abrir, porque de lo contrario me esperaría, ¿qué cosa? Me esperaría la hoguera y sería achicharrado como lo hicieron con Juan Hus, con Jerónimo y con mucha gente, a las que quemaron, y a muchos los quemaron vivos. ¡Qué horror! Ahora, quiero compartir otro texto de la Biblia, y yo no sé qué respuesta me van a dar, no solo el cura Luis Toro, sino toda la Iglesia Católica, qué respuesta me van a dar frente a argumentos tan potentes como los que les estoy dando. Ahora, les voy a dar el libro de Isaías, el último capítulo de Isaías en la Biblia de los curas, el último libro de Isaías, el versículo 22 y 23 del capítulo 66 del libro de Isaías. En el versículo 22 y 23, la Biblia de los curas dice así: porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado, vendrá todo el mundo a prosternarse ante mí, dice Yahvé. Entonces, a ver, ¿qué me vas a decir, cura Luis Toro? ¿Por qué no citas este texto a la colectividad católica para que conozcan la verdad? En la propia Biblia de los curas, en el contexto del cielo nuevo y tierra nueva, cuando estemos con Dios y vivamos con Dios para siempre, la Biblia dice de que vamos a guardar el sábado, no vamos a guardar el domingo. La Biblia dice que en el cielo y en la tierra nueva se va a guardar el Shabbat. Mira lo que dice acá: porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, el contexto que es cielos nuevos y tierra nueva. Estamos enseñando la Biblia. A ver, cura Toro, trae tu lápiz, tu lapicero, si quieres anota. Yo no creo que lo hagas por tu orgullo, pero si es que quieres, puedes anotar. En cambio, al pueblo sincero católico yo lo trato de otra forma. El pueblo sincero católico, porque en la Biblia, en Apocalipsis, dice que al pueblo de Dios sincero, al que conoce estas verdades, nos ha dado el mensaje para predicar a la Iglesia Católica a que salgan de Babilonia. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica no van a encontrar salvación. Por eso en la Biblia dice: salí de ella, pueblo mío, salí de ella, pueblo mío. Y si dice pueblo mío, significa de que Dios todavía tiene pueblo sincero que no conoce estas cosas, pero cuando conozca estas cosas tienes que salir, porque si te quedas en la Iglesia Católica vas a sufrir los castigos que Dios ha preparado para esa institución que ha hecho tanto daño a la humanidad: Inquisición, mortandad, cruzadas, genocidio, mentiras. Ha hecho beber a las naciones con el cáliz de su fornicación. Y por eso, cuando yo me refiero a la institución católica, me refiero al clero, a los papas, a los obispos, a sus doctrinas podridas. Sí, doctrinas podridas.
que engañan a la sociedad. Y yo tengo el coraje de decirlo esto, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado la misión de predicar y no volvernos perros mudos, como muchos lo son. Tenemos que predicar, escuchen o dejen de escuchar. Que Dios use mi boca, Dios use mis labios, para que estos textos usted los lea en su casa, público católico. Yo voy a compartir estos temas con mi familia, que también es católica, para que escuchen y comparen, como los bereanos de la Biblia, que comparaban con los textos sagrados para ver si lo que se predicaba era lo correcto. Y en la Biblia, en el libro de Isaías, en el versículo 22 y 23 del capítulo 66, en el versículo 22 y 23 dice: porque así como los cielos nuevos y las tierras nuevas que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a prosternarse ante mí, dice Yahvé. O sea, vendrá todo el mundo redimido, los que se hayan salvado, cada sábado, de Shabbat en Shabbat, cada séptimo día, iremos a adorar a Yahvé en el día de Yahvé, que es el séptimo día. Y el séptimo día es el Shabbat. Ahora, está quedando claro. Hoy es solo una introducción, porque esto recién comienza. Y alguno dirá, a ver, el cura Toro y muchos de los curas, la mayoría de los curas, prácticamente todos los curas están engañados. No diría la mayoría, todos están engañados. Y saben lo que dicen, que ese es el antiguo pacto, que ya quedó en el Antiguo Testamento, que eso ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y utilizan diferentes textos mentirosos que yo los voy a ir deshaciendo y enfrentando uno por uno. Voy a coger la Biblia de los curas, voy a coger los catecismos de la Iglesia Católica para desenmascararlos, voy a coger este catecismo. Alguien me dirá, porque a mí me han dicho de todo, me han dicho jesuita disfrazado, me han dicho de todo. ¿Por qué? Por predicar las verdades, ¿ok? Que engañan en el mundo, y de forma especial por predicar las verdades que ayuden a la gente a salir de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, el catecismo, este es el de los curas, este es el chiquito que dan, el mentirosito, es para el público, al público ingenuo. Este es un pequeño resumen. Este es un libro mentirosito, acá está. Y este es un libro mentirosote. Les presento a mentirosito y mentirosote, el catecismo que utilizan para los niños y para enseñar a cualquiera, pero este es el catecismo, el mentirosote, que es el que utilizan los curas para dar el catecismo, o sea, para engañar. Yo voy a desenmascarar todas esas cosas. Así que, y voy a desenmascarar este libro que escribió el Papa, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Este Papa escribió un libro que se llama Deis Domini. Y este es un libro horripilante, donde incluso llaman al poder civil en su obligación de imponer pues la ley dominical el domingo. Hablo de la ley dominical porque se viene la ley dominical. No somos necios ni tontos para no darnos cuenta que la Agenda 2030, la Iglesia Católica está metida ahí, y después en su momento vamos a enmascarar toda esa barbaridad.
la Agenda 2030 es un paquete que viene incluido la ley dominical. No somos estúpidos para no darnos cuenta. Y discúlpeme que haya dicho esa palabra, no es una lisura. Estúpido es el que tiene un problema en su cerebro. No somos retardados para no darnos cuenta. Se viene la Agenda 2030 con la ley dominical, pero nos va a encontrar a muchos cristianos sinceros, observantes de los 10 mandamientos, judíos, adventistas y cristianos que se sumen. Vamos a estar unidos defendiendo el Shabbat frente a estos insolentes como Luis Toro. Ahora, quiero concluir esta primera parte con un versículo más acá en la Biblia de los curas, en el libro de Mateo, capítulo 5, dice así, en Mateo capítulo 5, versículo 17, en la Biblia de los curas, Jesús dijo así: no penséis que he venido a abolir la ley. Repito, esto lo dijo Jesús. No penséis que he venido a abolir. Abolir significa cancelar, dejar sin efecto. Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Entonces, en la propia Biblia de los curas, dice que Jesús dijo: no penséis que he venido a cancelar la ley. Porque mientras exista el cielo y la tierra, existirá la ley, dice Jesús. La ley del Padre Celestial, la ley de Yahvé. Por eso, hoy, en esta introducción, he querido dar apertura a un conjunto de temas titulado Derribando argumentos. Argumentos falaces, mentirosos, argumentos llenos de sofismas, argucias, mentiras disfrazadas que utilizan los curas como este personaje bufonesco llamado Luis Toro. Así que, de parte mía, me despido deseándoles lo mejor a todo el público sincero que ha estado viendo estos videos, y regreso a la Biblia de mi madre. Con esta Biblia conocí a Jesús, a Yeshua. Con esta Biblia conocí los 10 mandamientos de Yahvé, del Padre Celestial. Y quiero leer unos textos de la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Salmos, en hebreo se dice Tejilín, en el libro de Salmos o Tejilín, en el capítulo 40, el versículo 8, dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso dice este texto maravilloso: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y por eso, público sincero, evangélico, católico, adventista y de diferente denominación, es tiempo de adorar a Dios como Dios quiere que lo adoremos, guardando su ley, guardando el Shabbat, como Dios manda desde la primera hoja de la Biblia. En la primera hoja de la Biblia, en Génesis capítulo 2, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios desde la creación reposó, bendijo y santificó el séptimo día, el Shabbat, el sábado, no el domingo.
Por eso, pueblo de Dios, es tiempo de adorar a Dios basados en la Biblia. Les expreso mis mejores deseos, público sincero de diferente fe, público judío al que amo, y público adventista, y público sincero. El eterno Yahvé les bendiga. Un fuerte abrazo. Yahvé maravilloso bendice a todo cristiano sincero que ha visto este video, y que estos temas hagan que aprendamos todos a guardar tus 10 mandamientos, Yahvé, y a guardar el Shabbat. Padre Yahvé, en el nombre de Jesús, amén.